Déjame saludar Eso es imposible. a Fernando Álvarez de Celis, que es director de la Fundación Tejido Urbano, que sabe mucho de este tema y lo podemos analizar juntos. Fernando, Facundo Pastor en la red, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Un gusto grande. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por atendernos. ¿Se va alejando lentamente el sueño de la casa propia? Bueno, la realidad es que en Argentina viene un proceso de ir cada vez con menos propietarios. Al fin del siglo XX teníamos aproximadamente un 80% de propietarios en Argentina y ahora estamos en un 55% de propietarios. La cantidad de ¿Tanto? inquilinos, sí, por eso, tanto así como lo escuchás, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos más del 40% de inquilinos. Es un número muy, muy grande y cada vez mayor. Y a esto agregale algo que no pasaba en el siglo XX, es la cantidad de adultos mayores que alquilan. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires el 15% de adultos mayores alquilan, con lo cual antes, a lo largo de tu vida, el sueño de la casa propia lo lograbas. De alguna otra manera lo lograbas. Hoy ya tenés la primera generación que no logra y que este número se va agrandando cada vez más por esta tasa de inclinación que aumentó Claro, fuertemente. pero espera, repetime ese dato. En la Argentina, ¿hace cuánto tiempo había 70-80% de propietarios? Repetime, A porque fines del siglo XX. a fines del siglo En el año XX. 2000, sí, tenías el 80% de propietarios. Y en el último censo, el del 2022, te da el 55% de propietarios. Pero Ahí te cambia la ecuación Fernando, fuertemente. es escandaloso lo que me estás contando. Es increíble. Sí, sí, por eso nosotros desde la Fundación ponemos el tema del hábitat como un tema, y la vivienda como un tema fundamental, porque la Argentina ha degradado mucho el tema del déficit habitacional. Nosotros tenemos un déficit habitacional de 3,5 millones de viviendas, de los cuales nos falta 1,5 millones de viviendas y tenemos 2 millones con déficit. Y a esto agregarle la gente que alquila, que es este universo que te estoy diciendo, que no logra tener su propia vivienda. Claro, ahora a eso le tirás el dato que daba Mariana respecto a la caída de los créditos, porque se habían entusiasmado algunos sectores con los créditos hipotecarios, Fernando, ¿no? Mira, la realidad es que en el año 2023 se dieron solo 400 créditos hipotecarios. En el 2024 se dieron 11.000 y lo que va de este año daban más de 19.000 créditos hipotecarios. Al lado de un país que no hay crédito, porque recién ustedes decían si los chicos ahorran para tener una casa. Sí, sí. En casi todos los países que funciona hay crédito hipotecario. No es que tenés que ahorrar. Vos a lo largo de tu vida, en vez de ponerlo en un alquiler, ponés eso que pagás en el alquiler, porque la gente gasta mucho en su vivienda, pero en tu propia casa. Bueno, como en Argentina no hay crédito, cada vez que aparece el crédito, la gente no hace tanto el cálculo si la tasa le conviene o no, sino si logra o no logra tener su casa. Claro, ¿y vos crees que eso se puede revertir? Porque la verdad que pasar del 80% de propietarios al 56%, ¿en qué? ¿En 20 años? En 20, sí, en 20 años, en 20 años. Digo, ¿eso se puede revertir? Y no, para que se revierta esto, debería la Argentina dar 50.000 créditos hipotecarios por los próximos 10 años. O sea, tendríamos que tener el triple que estamos teniendo ahora, que ahora se están acabando encima, tenemos que tener el triple, Claro. pero a lo largo de 10 años. O sea, debería ser una política constante, aparte de hacer viviendas Sí, de sí. otra calidad, porque en la Argentina se construye solo para sectores altos. O sea, se debería cambiar mucho el sistema para poder revertir estas cifras que son realmente alarmantes. Claro que son alarmantes. Ahora, cuando uno ve que en 20 años se modificó tanto ese número, ese parámetro, eso hace que se modifique también la cultura de los pibes más jóvenes, digo, los que por ahí de repente pueden ahorrar, dejan de tener eso que teníamos en la cabeza antes, que era comprate la casa, comprate la casa, comprate la casa. Mira, nosotros lo que vemos es que cuando los jóvenes tienen la oportunidad de poder comprar o de ahorrar o realmente sacar un crédito hipotecario, lo hacen. El problema es que es tanta la diferencia del ingreso que señalabas vos entre los ingresos de un joven y lo que sea una vivienda, que dicen tengo que ¿cuánto tengo que ahorrar? ¿100 años? Bueno, entonces prefiero viajar, porque no tiene opción real de tener una vivienda. Eso es lo que pasa. Cuando hay opciones reales, ahí el joven puede pensar de una manera distinta. Ese es el estudio que nosotros hicimos. De hecho, sacamos un libro hace poco sobre eso y muestra un poco eso, que los jóvenes, cuando tienen oportunidad, se vuelcan a la vivienda. Y Fernando, te saluda Robertino. ¿Hay una idea estimada más o menos en algún recorte que hayan hecho de qué porcentaje del sueldo de una persona joven le insume un alquiler? Que eso, por ejemplo, pueda motivarlo a decir, me voy a un crédito porque la verdad que me sale lo mismo y me voy capitalizando. Y nosotros sacamos un informe hace poco que muestra que el 40% de los jóvenes viven con sus padres entre 25 y 35 años. Y los que Pará, Fernando, que tirás una cifra que son increíbles. Repetí ese dato, a ver. El 40% de las personas entre 25 y 35 años viven con sus parientes, con sus padres o madres.
Bueno, eso digo, Dato, La incluso batalla cultural de Ramiro Marra. claro, no, pienso cómo te reconfigura el Divinos. sentido de familia, de la vida, digo, tal cual. el sentido digamos, de proyección. Porque, a ver, Y si vos no y si vos ves que tomás podés, empiezan a cambiar también tus prioridades, empieza a cambiar, digo, los hábitos de consumo. Eso se ve, incluso y claro, gente mirá, que gasta más, ustedes ven que gastan más de lo que tienen porque ese sueño del ahorro que les ayuda a llegar a la casa propia quizás no está. Eso se ve mucho en las redes sociales e incluso los jóvenes lo dicen. Total. Mira, cuando vos ves el ingreso promedio de ese grupo etario, 25 a 35, y lo llevas a lo que gastan en alquiler, en promedio es el 65% de sus ingresos para pagar el alquiler. Con lo cual, ahí muchos dicen, bueno, antes de poner toda esa plata en alquiler, prefiero seguir viviendo con mis padres y tener otro tipo de gastos. Y cuando uno ve quién alquila a los jóvenes, generalmente son parejas que entre los dos logran poner el 30 y pico% de sus ingresos promedio para poder alquilar. Fernando, abrazo grande, gracias por estos minutos. A vos. La verdad que muy interesante, un tema para seguir profundizando porque, bueno, se hablan poco de estos temas, Fernando, viste que estamos en otro, como viendo otra película, ¿no? Tal cual, y bueno, a disposición, Facundo, cuando quieras seguimos charlando. Abrazo grande, gracias, Fernando. Fernando Álvarez de Celis, director